protestante intervino en mi página en Facebook y me dejó una retahíla de supuestas afirmaciones de qué cosa hicieron los apóstoles y cómo los apóstoles no tenían nada que ver con las prácticas de la Iglesia Católica. Y estaba pensando, bueno, este señor entra a mi página solamente para insultar a la Iglesia Católica y para denigrarla. Lo bloqueo y se acabó el problema. Pero los argumentos de esta persona son tan ridículos que decidí poner mi respuesta básicamente haciendo referencia a la evidencia de cómo el fanatismo termina alterando la salud mental de la persona y cómo las afirmaciones eran afirmaciones ridículas. ¿A qué quiero llegar con este punto de vista? Hoy en día, la postura inspirada en los valores cristianos está bajo ataque cultural y político. Cultural lo vemos en las redes sociales, lo vemos en el mundo académico, ¿no? Lo vemos en los programas de televisión, lo vemos en los reportajes, lo vemos en el humor, en las comedias, lo vemos en las telenovelas, en los culebrones, y político lo vemos en las decisiones políticas que quieren tomar en nuestros países a favor de igualar a las uniones homosexuales al matrimonio, al único matrimonio, legalizar el aborto, infringir la libertad religiosa, infringir la libertad y el derecho de los padres a educar a sus hijos. Y todos estos son desafíos que cuestionan a cualquier cristiano, independientemente de que sean católicos o no. En México, cuando el presidente Peña Nieto salió a promover la legalización de las uniones homosexuales para equipararlas al matrimonio, en varios estados fueron comités multirreligiosos, pluricristianos, los que se manifestaron. Incluso en estados donde, como es en México, la gran mayoría de los cristianos son católicos. Pero otras comunidades cristianas, con distintas denominaciones, distintas entre sí, formaron parte de este comité para defender a la familia. ¿Por qué explico esto? Porque en este momento los desafíos que enfrentamos los cristianos es tal que nosotros estamos viviendo el ecumenismo de la verdad y en algunos lugares el ecumenismo del martirio, para utilizar una expresión del Papa Francisco, cuando habla de cómo los asesinos del Estado Islámico, por ejemplo, matan a católicos y matan a siríacos, matan a cristianos apostólicos, armenios, y matan a católicos de ritos orientales. Es decir, no hacen una diferencia entre los cristianos que matan. Cristianos que estamos separados desde hace muchos siglos, no diferencian. Para ellos todos somos cruzados, todos creemos en un falso profeta que es Jesucristo, todos somos enemigos del Islam, todos representamos el poder de Occidente y todos tienen que ser asesinados. Eso es lo que el Papa llama el ecumenismo de la sangre. Morimos a nombre de un solo Jesucristo. Vivimos tal vez divididos por disputas teológicas o eclesiásticas, pero morimos juntos bajo el nombre de Jesucristo. Y en Occidente, en las periferias de Occidente, nosotros estamos viendo que enfrentamos una batalla en la que los cristianos estamos juntos. Organizaciones conocidamente anticatólicas hasta los años 80, hasta los años 90. O sea, no estamos hablando de hace mucho tiempo. Protestantes marcadamente anticatólicas se han convertido hoy en día en organizaciones tremendamente cercanas y colaboradoras con la Iglesia Católica porque saben que estamos batallando un enemigo común, el enemigo del secularismo intolerante que quiere imponer la supuesta tolerancia en lo que el Papa Benedicto llamaba la dictadura del relativismo. Tenemos un enemigo que no hace distinciones, que detesta al hombre cristiano. Ya han escuchado ustedes cómo la líder socialista española dijo que el perfil del homófobo, o sea, del que supuestamente odia y quiere matar a los homosexuales,
es el varón joven, delgado, no sé de dónde sacó la cuestión de peso, ahí yo no califico, no paso el rasero, delgado y cristiano. Y cristiano, así lo dijo. Entonces, aquí no se hace ninguna distinción cuando la administración del presidente Obama critica de homofobia a los creyentes, critica a los católicos y a los protestantes por igual y crea un contexto cultural que atenta contra los católicos y los protestantes por igual. La fotógrafa que no quiso fotografiar una boda homosexual en Nuevo México era de una denominación evangélica. La florista que no quiso hacer un arreglo floral en el estado de Washington, que no quiso hacer un arreglo floral a una pareja homosexual, era de otra denominación protestante. El repostero de Colorado era de una distinta denominación protestante, el que no quiso hacer un pastel de matrimonio para una pareja homosexual. Y todos estos son servicios que los homosexuales lograron obtener en otro proveedor. O sea, nadie los discriminó quitándole la posibilidad de tener fotos o de tener un pastel o de tener flores. Otro caso similar de un repostero católico, también otro en el estado de Colorado. Cuando estas parejas, presionadas por el lobby gay, meten juicio para tratar de meter a la cárcel o de ponerle multas ruinosas a estos cristianos, ¿ustedes creen que les hace alguna diferencia de qué denominación cristiana es? Si es católico, si es bautista del sur, si es presbiteriano, si es de las asambleas de Dios, ¿ustedes creen que le hacen alguna diferencia? No hacen ninguna diferencia. Entonces, nosotros que estamos en medio de esta batalla, tenemos que quitar completamente de nuestro rango de interés a esos protestantes anticatólicos, porque esos protestantes anticatólicos están viviendo en otro planeta, están mal de la cabeza, no entienden quién es el enemigo. El enemigo no puede ser la Iglesia Católica. Y este Johnny Fernández, porque ha puesto un post público, o sea que lo puedo llamar por su nombre, Johnny mal deletreado además, pero ese ya es otro problema, no tiene nada que ver con ser protestante, hace una retahíla de afirmaciones. Dice, ¿los apóstoles tenían un papa por dirigente? No, pone. Sí tenían. No se llamaba papa, se llamaba Pedro. Papa después es un nombre. Ellos enseñaron que el fundamento de la iglesia es solo Jesucristo. Efectivamente, es solo Jesucristo, pero Jesucristo nombró a una cabeza. ¿Los apóstoles rezaban a María o a los santos o a los ángeles? No. Sí rezaban a los ángeles. O sea que no sabe lo que dice. ¿Los apóstoles veneraban algún tipo de imágenes? No sabemos. Existe arte paleocristiano del siglo I. O sea que los indicativos más bien tienden a decir que sí o que no. Pero estos son incultos, pues. Son incultos, son ignorantes. ¿Los apóstoles usaban ropas sacerdotales? No. Jesús tampoco usaba ropas así. No, los apóstoles vestían como se vestía en la época y hoy en día los sacerdotes visten como se viste en esta época. No se visten como se vestían los sacerdotes o los cardenales en el siglo XV. Mi pregunta a este amigo es, ¿y tú te vistes como se vestían los apóstoles? La respuesta es no, entonces eres un mal cristiano. ¿Se dan cuenta la estupidez? ¿No? ¿Los apóstoles recibían confesión de pecados? No. Sí, Señor, sí recibían. ¿Los apóstoles rezaban el Padre Nuestro o el Ave María? No. Los apóstoles no rezaban el Padre Nuestro, pero sí está en la Biblia. Cuando los apóstoles dicen enséñanos a rezar, el Señor Jesús le enseña a rezar el Padre Nuestro. Jesús les enseñó a no hacer vanas repeticiones. Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Imagínense la psicosis, la ignorancia de esta persona. ¿Los apóstoles rezaban por los muertos? No. Sí, claro que rezaban por los muertos. Está en el Hechos de los Apóstoles. ¿Los apóstoles bautizaban bebés? No. Sí bautizaban bebés. Está en los Hechos de los Apóstoles. ¿Los apóstoles practicaban el celibato obligatorio? No, todos eran casados. Falso. Sabemos que Pedro era casado. Pero todo lleva a indicar que Santiago y Juan no eran casados, eran jóvenes, todavía vivían bajo su padre. Dejan a su padre precisamente para seguir a Jesús.
y nunca se casaron. Juan era célibe, nunca se casó. Entonces, se dan cuenta de la ignorancia y además lo pone en Facebook. Orgulloso él, ¿no? ¿Los apóstoles hacían romerías o procesiones? No, sí hacían, pues. Cumplían con las actividades de culto. Con las actividades del culto judío, Jesús les enseñó, vamos a cumplir esto. Jesús, que estaba por encima de la ley, les enseñaba a practicar los hábitos y las costumbres de la ley, participar de la fiesta de las tiendas, participar de la cena pascual. Entonces, justamente ahí viene la gran pregunta, porque poco después de que esta persona posteó estas ridiculeces, una hermana católica postea: denunciemos como enemiga de la iglesia una página en Facebook que se llama El Engaño de la Iglesia Católica. Pero esta página, El Engaño de la Iglesia Católica, es una paginita diseñada con palitos para comer comida china. Tiene 16.000 seguidores, o sea, no tienen ni para el té. Usan unos memes que son de pésima calidad y de pésimo gusto, y presentan a una imagen de un papa con la cara totalmente desfigurada y unos cuernos saliéndole de la mitra. ¿Para qué le vamos a prestar atención a estos señores que están disparando para donde no deberían disparar? Y no nos hacen nada. ¿Ustedes creen que algún católico va a dejar de ser católico por esta página pésimamente hecha? No, no perdamos el tiempo con los pocos cristianos anticatólicos, porque esos pocos cristianos protestantes anticatólicos que quedan y que no son hermanos separados, los hermanos separados son los otros, son los que se portan bien. Esos son loquitos, son loquitos. Es ese tipo de personalidad que se adhiere con fanatismo a alguna idea y ya no importa cuál es la idea, resulta que es el protestantismo. Pero necesitan encontrar enemigos para defender a su propia iglesia. Y en vez de encontrar el enemigo en la secularidad, lo encuentran en la iglesia católica. Entonces, esos son resabios, restos. La iglesia, las comunidades protestantes están cambiando dramáticamente. O se están mundanizando completamente, como en Alemania, donde ya son indistinguibles de la secularidad, o están cerrando filas con la iglesia católica porque la reconocen como la máxima autoridad moral. Y aquí estoy repitiendo las palabras del gran predicador evangélico Billy Graham. Billy Graham fue el que dijo: el Papa, refiriéndose al papado en general, estaba hablando de Juan Pablo II, pero refiriéndose al papado, es la máxima autoridad moral en la cristiandad, la máxima autoridad moral. Esos son los hermanos separados. Con ellos alguna vez nos juntaremos. Entonces, no perdamos, como se dice en el Perú, pólvora en gallinazos, ¿no? Los gallinazos son los buitres, son estos pájaros negros feos que están, digamos, con la carroña. No vale la pena gastar la pólvora en alguien que simplemente no representa ninguna competencia. Simplemente hay que elevar una oración por ellos, ¿no? Y pedirle a Dios que algún día les muestre el camino de la salud mental, sobre todo, ¿no? De la salud mental. Es muy importante entender esta realidad. Mientras tanto, nosotros sigamos concentrados a aquellos que son realmente nuestros rivales y nuestro desafío, y que compartimos con cualquier otro cristiano de buena voluntad. Que tengas un buen día.